Estamos a continuación con Carolina Trivelli, la ex ministra, que gentilmente nos está atendiendo por teléfono, dejando un poco los ratos de ocio para sentarse a hablar con nosotros. Buenos días, Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, Paola, Raúl, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, la primera pregunta es, la recomendación que ustedes están haciendo y que en un año tan agitado como el nuestro, como el que hemos pasado, es bastante importante hacer, ¿no? Que haya diálogo entre los políticos y los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo hacer el diálogo después de un año en el cual todavía no terminan de saber lo que ha pasado entre los 30 muertos y gente que no quiere dialogar entre sí desde el Congreso, desde fuera del Congreso? ¿Cómo hacer algo que suena ahorita utópico? Mira, Paola, Raúl, yo creo que lo más importante hoy día es ponernos muy en claro en que como estamos operando ahora no podemos seguir. Eso no tiene futuro, ¿no? Y lo otro es que hay que reconocer que todos somos peruanos. Todos tenemos que hablar, todos tenemos que juntarnos, todos tenemos que estar en el mismo país, y si no podemos hablar, tenemos que comenzar hablando con los que quieran hablar y presionar para poner algunos temas que son fundamentales. Yo creo que al margen de los temas más políticos, más difíciles, hay temas en los cuales los peruanos tenemos que sentarnos a trabajar juntos. Creo que hoy día el principal tema no es la pobreza, es el hambre. O sea, el problema de hambre que hay hoy día en el Perú no se veía hace décadas, y es un problema de acceso económico a alimentos. Es que a la gente no le alcanza para los alimentos. Esa debería ser una plataforma que nos una y que nos permita entablar un diálogo, que permita que las políticas públicas, el sector privado, las organizaciones sociales, tengamos un tema en común que enfrentar. Y no es que hayan unas pocas personas que están enfrentando la situación de hambre. Es como la mitad de los peruanos, ¿no? Que enfrentan una situación de restricción en cantidad y calidad. Eso es inaceptable para un país como el Perú, que sigue creciendo, que tiene potencial, como decía Carlos Sagrese. Ahora, yo retomo la pregunta que ha planteado Paola, porque eso no está ni remotamente en la agenda de nuestra clase política. Nuestra clase política está básicamente compuesta por sectores, por lo menos lo que más se escucha, es a sectores polarizados que no hablan el mismo idioma, o peor, que solo se entienden, solo hablan el mismo idioma para defender intereses mercantilistas, tipo antirreforma universitaria. ¿Qué hacer para romper, digamos, esa lógica tan perversa a la que nos está conduciendo la polarización? Sí, por eso yo creo que hay que buscar un tema que nos una un poquito, ¿no? En la que los intereses no sean tan polarizados, para comenzar a conversar. O sea, yo creo que muchos de nosotros hemos estado haciendo mucho esfuerzo de hacer propuestas y recomendaciones de temas de mediano plazo que hoy día parecen utópicos, ¿no? Entonces, quizá buscar un tema de corto plazo que nos afecta a todos, que afecta el futuro de todos, de millones de niños peruanos, y sobre eso comencemos a hacer algo juntos, porque tenemos que demostrar que hay una forma de dialogar, ¿no? Que es con respeto y que es sobre un problema acuciante y que nos toca a todos. Entonces, yo comenzaría con un tema, puede ser ese, puede ser otro. Ese me parece importantísimo porque es demasiado grave, nos va a tomar muchos años resolver, y lo peor es que podríamos resolverlo, ¿no? Una de las cosas que, digamos, el tema del hambre y que afecta a la mitad de los peruanos, creo que esa información todavía no la terminamos de procesar en su integridad. Una de las cosas que se está diciendo es lo que, digamos, que uno de los argumentos también que nos contaban de que ha sido un buen año agrícola y se espera que el otro año sea un buen año agrícola, pero eso, que es la riqueza que está pasando ahorita en el país, al margen de si haya llegado la URI o no, ¿cómo se expresa en regiones el que no tengamos, que el hambre ya sea un problema? Digamos, ¿cómo se ve en la costa, en la sierra, en la selva? ¿Dónde se está, digamos, más gravemente la falta de comida? A ver, el hambre es un problema que venía creciendo en el Perú ya desde antes de la pandemia.
Una de las cosas dramáticas de esta situación de crisis alimentaria es que no haya comida, no hace falta alimentos en los mercados, ¿no? A pesar de las restricciones de fertilizantes y de algunos efectos de clima, hay comida, hay producción. En el Perú, 56% de lo que comemos los peruanos lo produce la agricultura familiar peruana, ¿no? Entonces, si hay buena producción, que no creo que este año sea tan bueno porque hay mucha sequía, va a haber alimentos. El problema es que las familias van al mercado y no les alcanza. El mercado laboral se ha precarizado, los ingresos están reducidos, las familias están saliendo a trabajar más horas y con lo que consiguen generar tienen que pagar transporte más caro, energía más cara y alimentos más caros. Y entonces, como no puedes tomar menos micros para ir a trabajar, ni puedes dejar de pagar la luz porque te la cortan, consumes menos alimentos. Y eso está pasando en las grandes ciudades. Lima metropolitana es muy fuerte, pero también está pasando en el mundo rural. Más de la mitad de los pobladores rurales que producen alimentos incluso están comiendo menos que antes. En una encuesta del IEP preguntamos hace como 2 meses si ante los mayores precios de alimentos había tenido que reducir consumo de alimentos. Solo 11%, 1 de cada 10, dijo que había podido mantener sin ningún problema su consumo alimentario. Y 35% dijo que había tenido que reducir mucho su consumo de alimentos por los mayores precios. Eso es brutal, es brutal. Es decir, bueno, las políticas sociales no han estado funcionando en el gobierno de Castillo. O sea, el balance es negativo para, digamos, el trabajo del MIDIS, donde paradójicamente ha estado la presidenta Dina Boluarte a cargo hasta hace muy poco. Lo que ha hecho el MIDIS ha sido insuficiente, sin duda, ¿no? Ha protegido mejor con quienes tiene contacto, que son básicamente personas en situación de pobreza en el mundo rural. En las ciudades, que el problema alimentario ha sido muy grave, en Lima entre ellas, no tiene cómo llegar, ¿no? Y el trabajo que se ha logrado hacer con ollas y comedores ha sido muy parcial, ¿no? Hay mucha disputa sobre el registro de las ollas, etcétera. Hay como 3 millones de personas que la semana pasada comieron en una olla común. Eso es un montón de gente. Y esas ollas, que son soluciones comunitarias, que necesitan donaciones, que están recuperando alimentos de los mercados, que están recibiendo apoyos privados, están recibiendo un poquito de apoyo desde el MIS a través de los municipios, pero con mucha demora, con mucho problema. Yo creo que lo primero que habría que hacer es asegurar que ollas, comedores y cualquier otra solución comunitaria de ayuda alimentaria reciba todo el apoyo del Estado, ¿no? La tecnología hoy día te permite identificarlas, mandarles dinero en tiempo real, ¿no? Y estamos metidos en unos procesos absurdos, ¿no? Que permiten justamente que haya ollas fantasmas y con eso derribas el apoyo. Y es una tontería porque hay millones de personas que hoy día dependen de que esas soluciones comunitarias sean efectivas. De acuerdo. Carolina Crivelli, muchas gracias por tu participación en Nativa a Fondo para analizar digamos, de alguna manera lo que necesitaríamos comenzar a hacer a partir de hoy mismo, pero sin duda a partir del 1 de enero del próximo año, dialogar, entre otras cosas. Un placer poder conversar contigo. Un gusto conversar con ustedes y que tengan muy feliz año. Feliz año, Carolina. Feliz año. Hasta luego.